Cuando yo vi física para mí fue una experiencia como que se me abrieron los ojos a algo que era muy parecido a la matemática, pero mejor, ¿no? Hasta ese momento lo mejor para mí, digamos, en cuestión de cursos en el colegio era matemáticas, ¿no? Era lo mío. Pero cuando vi física fue como, wow, hay algo mejor que las matemáticas, y es la física. Y en el día a día, ¿qué hago yo? En mi caso, por ejemplo, yo analizo datos de satélites. Hay satélites orbitando la Tierra constantemente, haciendo mediciones, y se necesita gente que analice esas mediciones, ¿no? Uno tiene que ser proactivo y buscar oportunidades, buscar actividades, buscar aprender fuera de lo establecido, fuera de lo que en el lugar donde yo estoy matriculado, ¿no? Ya sea que estoy en el colegio o en la universidad, pues estoy matriculado ahí, y uno se puede limitar a lo que uno recibe de ahí. Hola, bienvenidos a una entrevista y un episodio más del podcast Hermana Mayor. El día de hoy nos acompaña Cristian Ferrada. Es físico peruano, representante nuestro en Estados Unidos en una institución de alto prestigio que ya nos contará. Muchas gracias, Cristian, por participar en esta entrevista, en este episodio del podcast. ¿Podrías presentarte para comenzar tu entrevista? Claro que sí. Bueno, gracias Ana Paola nuevamente por tu invitación a participar. Y bueno, mi nombre es Cristian Ferradas, yo soy de Lima. eh, Estudié en Lima, bueno, viví en Lima hasta hace 12 años. En el 2012 me mudé a Estados Unidos. Pero bueno, yo crecí y estudié la carrera de física en la Universidad Católica. eh, Terminé, luego hice unas prácticas, trabajé un tiempo en el Perú, y bueno, yo estudié la carrera de física, y me quedó claro que si yo quería seguir una carrera en física, pues no iba a ser suficiente hacer el bachillerato, ¿no? Tener el bachiller. Entonces, al venir a Estados Unidos, mi intención fue justamente estudiar. Y yo vine aquí a hacer un posgrado en física espacial, que era lo que a mí me interesó. Y cuando vine, mi plan era solamente hacer el doctorado, y de ahí, bueno, no sabía exactamente qué iba a pasar, pero luego me quedé trabajando aquí, se abrieron puertas para trabajar aquí, y bueno, gracias a Dios hasta ahora me ha ido muy bien, estoy muy contento. Estoy actualmente trabajando en la NASA, en la sede de Greenbelt, Maryland, que es donde trabajo, y, y estoy muy contento, estoy disfrutando de esta experiencia. Ya llevo 5 años en la NASA haciendo investigación, la división de heliofísica. No sé si algunos estarán familiarizados con la heliofísica, pero es la física que estudia, digamos, el espacio donde el Sol afecta, digámoslo así, ¿no? Por eso helio viene del Sol. Entonces estudiamos todo el sistema solar, por así decirlo, ¿no? Todo el ámbito del espacio que está regido, influenciado predominantemente por el Sol. Así que yo estudio esta rama de la física espacial, cómo el Sol afecta a nuestro planeta. Qué interesante tu vocación por la física, que es una pesadilla para muchos en el colegio. Y dado esto, ¿podrías contarnos cómo era esa época escolar tuya cuando estabas ya en el colegio, como que descubriste esta pasión? ¿Cómo fue? Si fue por algún curso en particular o cómo fue que te diste cuenta de este gusto, pasión, interés. Ujú. Sí, buena pregunta. Pues cuando era pequeño en el colegio, no sé cómo es ahora. Bueno, ya había terminado el colegio hace años, ¿no? Yo soy promoción 2002, así que ya han pasado muchos años de aquel entonces. No sé cómo se enseñará la física o en qué etapa se introduce la física ahora en los colegios, pero cuando yo estaba en el colegio, yo llevé física por primera vez en cuarto de secundaria, o sea, solamente 2 años, cuarto y quinto. Entonces, se me introdujo la física muy tarde, ¿no?
Así que creciendo, digamos, todo mi gusto por la ciencia empezó en realidad por una habilidad por las matemáticas. Yo era bueno en matemáticas, desde muy pequeño me quedó claro de que era lo mío las matemáticas, siempre sacaba buenas notas, se me hacía fácil, siempre estaba ayudando a mis compañeros, a mis amigos, y claramente lo mío eran las matemáticas. Y bueno, mi papá es ingeniero civil, entonces, en mi pequeño universo de niño, yo pensaba, bueno, a los niños que les gusta la matemáticas se convierten en ingenieros. Entonces, yo crecí pensando en que yo iba a ser ingeniero. Eh, hasta que llegó cuarto de secundaria y llevé física por primera vez, ¿no? Y bueno, cuando llevé física para mí fue una experiencia como que se me abrieron los ojos a algo que era muy parecido a la matemática, pero mejor, ¿no? Hasta ese momento lo mejor para mí, digamos, en cuestión de cursos en el colegio era matemáticas, ¿no? Era lo mío. Pero cuando vi física fue como, wow, hay algo mejor que las matemáticas, y es la física. ¿Por qué? Porque, digamos, en la física uno aplica todo lo que aprendió en las matemáticas, ¿no? La física está llena de fórmulas, de cálculos, igual que las matemáticas, pero todo está aplicado hacia cosas, ¿no? Hacia entender el universo, hacia entender las cosas, qué rápido se mueven, cuánto se demoran, a qué velocidad tiene que ir algo, ¿no? Y bueno, eso es lo primero que al menos yo llevo en física, ¿no? Cinemática, que es, ¿no? Los movimientos, las distancias y las velocidades, ¿no? Que seguramente todos han llevado. Y bueno, ya uno va avanzando, ¿no? Calculando otras cosas, ¿no? Midiendo temperaturas, calor, energía, conceptos que eran nuevos, pero, no, pero familiares para una persona, ¿no? Común y corriente, hasta un adolescente como yo en ese entonces. Así que, bueno, yo quedé fascinado con la física cuando llevé física, por primera vez, cuarto, quinto, secundaria. Me gustó a tal punto de que yo apliqué a la universidad, a la católica, en quinto de secundaria, ¿no? No sé si habrá todavía esa opción, se llama la primera opción en aquel entonces, ¿no? Que es, Claro, antes de terminar el colegio. exacto, o sea, uno postulaba estando en quinto de secundaria, o sea, antes de terminar. Y cuando fui a matricularme para el examen de admisión, no estaba preparado para decidir a qué carrera iba a postular, ¿no? Porque siempre había dicho yo ingeniería civil por mi papá, porque pensé que eso es lo que tenía que hacer, pero me gustaba la física, ¿no? Y sabía que había una carrera de física. Así que, bueno, cuando me tocó decidir ahí matriculándome para el examen, me amilané con la física y dije ingeniería civil. Así que yo ingresé a la Católica de Ingeniería Civil, pero en mi primer ciclo me quedó clarísimo de que lo mío no era la ingeniería. Eh, lo mío no era construir, no era diseñar, lo mío era entender. Yo quería entender las cosas, a mí me fascina entender y descubrir cosas. Entonces, el primer ciclo me cambié de carrera a física y bueno, hice los años ahí en la Católica, estudié física y bueno, pero así digamos fue mi etapa escolar. Descubrí mi gusto por la física en el colegio. También, bueno, le atribuyo mucho al profesor que tuve, fue muy bueno. Me encantó cómo eh, presentó la física, sobre todo a niños o adolescentes que nunca han llevado un curso, y creo que hay mucha responsabilidad en el profesor. Y yo creo, yo soy un convencido de que los profesores tienen muchísimo poder en cómo uno se desarrolla en determinadas áreas, ¿no? La impresión que tiene y si uno les agarra gusto o odio más bien, ¿no? Pero bueno, así fue Claro, mi inicio en la física. claro. ¿Estudiabas en colegio nacional o particular? Porque cuarto de secundaria No, creo que ahora es un poquito antes, ¿no? sí, yo estudié en colegio particular, en el Abraham Lincoln, ahí en Monterrico, y bueno, sé que le he hecho seguimiento al colegio en cierta medida y sé que las cosas han cambiado mucho. Me imagino que ahora introducen física antes, pero en mi época, recién en cuarto de secundaria, llevábamos física. Claro. ¿Y te iba bien solo en matemática, física o en realidad eras estudioso en todo? ¿Eras primer puesto? ¿Cómo eras como alumno? Una mezcla. O sea, siempre me he inclinado por lo académico. O sea, siempre he sido buen alumno, buen estudiante, en todas las áreas, ¿no? Sí,
en mis primeros años en primaria, por ejemplo, ¿no? Sí era, creo que nunca fui primer puesto, pero siempre estaba ahí segundo, tercer puesto. O sea, me desempeñaba bien en general en los cursos, ¿no? Siempre me gustaba aprender, entonces me desempeñaba bien. Si bien mi inclinación era por las ciencias y por las matemáticas, pues también me gustaban los idiomas, y entonces rendía bien en general, ¿no? Pero yo nunca me consideré, o sea, un chancón, como decimos en Perú, ¿no? O sea, un estudioso, o sea, como que me pasaba horas estudiando. Yo más bien, a mí me encantaba, o me dejó, mejor dicho, mi estrategia eh, inconsciente, porque no era lo que yo había, ¿no? Conscientemente hacía, pero yo prestaba atención en la clase, ¿no? No me distraía en la clase, me gustaba prestar atención, quería entender. Y una vez que lo entendí en la clase ya no requería que yo estudie mucho. Esa era mi filosofía, ¿no? Entonces, no estudiaba mucho, la verdad, pero en las clases sí prestaba mucha atención, tomaba notas de todo y eso me ayudaba a entender, a recordar y eh, Claro, y entonces, además que tú tenías esa curiosidad que iba como a descubrir el porqué de las cosas y de repente eso era lo que te mantenía más atento. exacto, creo que sí, sí. Y además de tu profesor, que dices tú que explicó muy bien, porque tienes mucha razón, encuentro mucha razón en que los profesores o los tutores, los padres también, dependiendo de cómo te pongan el estudio como un castigo o como algo para descubrir cosas, te motivan, ¿no? Te inspiran a estudiar. ¿Hubo alguna otra persona que te inspirara por la física? Porque no es una carrera tan popular en Perú, ¿no? Podría ser una carrera que te digan, oye, vas a ser profesor de física, cuál es, qué cosa vas a hacer después, ¿no? Ujú. Esa es una buena pregunta. Mm, ¿Y sabes qué? La verdad es que no. No, yo no tuve contacto con la física hasta que llevé física en el colegio, en cuarto de secundaria, así que no podría decir que hubo otra persona que me influenció, por lo que concluyo que lo mío fue más amor a la ciencia en sí, hacia la materia, que a seguir un modelo de alguien, ¿no? A quien yo identifiqué como un modelo, ¿no? Más allá de mi profesor de física, a quien estoy muy agradecido y que hizo un excelente trabajo, en mi opinión, no, sí, realmente no conocía a nadie que había estudiado física, no tenía contacto con nadie, o sea, literalmente no conocía a nadie que haya estudiado esa carrera, por lo cual creo que por eso también al momento de decir mi carrera, cuando, ¿no? Como mencioné, cuando me inscribí para dar el examen, me amilané, ¿no? Con física, porque era algo totalmente incierto para mí, que iba a ser mi vida con la física. O sea, lo mío realmente fue que me enamoré de la materia, pero no tenía ni idea de qué esperar más allá de mi bachillerato, ¿no? ¿Y cómo le dijiste a tu papá? Voy a dejar la ingeniería. Que me imagino que toda la familia por años se lo había imaginado, así como, después no, me voy a cambiar de carrera. Aunque no lo creas, el más feliz con mi cambio fue mi papá. Ah, qué Mi bueno. papá estuvo muy feliz con mi cambio porque, bueno, en ese momento no, bueno, uno cuando es adolescente bueno, a veces no se pregunta muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento y de ahí en adelante, mi papá ha sido el más orgulloso de que yo haya decidido por la física. Creo que él también tenía un amor ahí profundo por la física, ¿no? Dentro de su ingeniería civil, que de alguna manera vio, ¿no? Canalizada en mí, ¿no? Así que no, él estuvo feliz con mi cambio hacia física y siempre ha estado desde entonces, siempre muy feliz y muy orgulloso de mi elección. Y entonces tuviste miedos más allá de esa indecisión, tuviste miedos para elegir esa carrera ya, para cambiarte, o fue al inicio solamente, ya después. Sí, la verdad que sí, sí tuve miedos, miedos basados en esa incertidumbre que decía, ¿no? No conocía a nadie que sea físico, hasta dentro de la carrera, ¿no? Las primeras personas que conocí como físicos eran mis profesores, ¿no? Porque ni siquiera mi profesor del colegio que me enseñó física era físico, ¿no? Él era profesor de física. Pero los primeros físicos que conocí fueron mis profesores en la universidad,
Entonces sí, no, yo empecé a descubrir, o sea, el mundo de la física recién en la universidad, el mundo me refiero como carrera, ¿no? ¿Qué hace un físico? ¿A qué se puede dedicar? ¿Qué ramas hay? Porque lo que uno aprende de física en el colegio es muy limitado, ¿no? Es una gota en el mundo de la física. Entonces, yo ni siquiera sabía en qué rama de la física me quería especializar, no tenía la más remota idea. Recién cuando empecé a llevar mis cursos de física en la universidad, yo empiezo a descubrir todas las ramas que hay, todas las áreas donde la física tiene injerencia y donde se mete y lo que estudia. Entonces tenía mucha incertidumbre, realmente no sabía qué iba a hacer. Por un lado, lo que me daba cierta tranquilidad es que empecé a entender de que la física realmente tiene muchísimas aplicaciones, entonces sabía que iba a tener muchas opciones de alguna manera, ¿no? Aunque no tenía ninguna clara, más allá de ser profesor de física como mis profesores en la universidad, ¿no? De ser docente, lo cual no necesariamente quería ser. Pero sí, creo que mis temores venían por ese lado, de no sabía qué le espera a un físico más allá de la universidad, ¿no? ¿Qué puede hacer uno? Y yo mismo no sabía qué rama de la física quería. Eso también en un momento generó cierto temor en mí. Aún ya llevando cursos de facultad, ¿no? Porque, bueno, me imagino que la católica sigue siendo así, pero no, se llevan 2 años de estudios generales y luego 3 años de facultad. Aún estando en facultad, llevando ya cursos concretos, ¿no? Física moderna, cuántica, clásica, acústica, óptica, etcétera. O sea, no hallaba que ninguna me satisfacía toda mi curiosidad, satisfacía todo ¿no? Como que no tenía una pasión por ninguna de esas. Entonces eso también empezó a preocuparme un poco, como ya estaba, por ejemplo, en sexto, séptimo ciclo y no sabía qué rama de la física quería, ¿no? Hasta que milagrosamente unos amigos iniciaron un club de astronomía en la universidad y yo siempre había tenido una fascinación y un gusto por el espacio, pero nunca conecté espacio con física por algún motivo, ¿no? Bueno, creo que el motivo es tal vez simple, ¿no? Porque que en el Perú hay muy poca astrofísica, hay muy poca astronomía, no es inexistente, pero es bien escasa. Y de hecho en la católica no había ningún curso como de astrofísica, ¿no? Entonces recién en este club alternativo, ¿no? Guiado por estudiantes que se formó de astronomía, astrofísica, ahí fue que recién, wow, descubrí, así fue como un segundo momento, como cuando llevé física y dije, wow, hay algo mejor que la matemática, la física. Cuando empecé a asistir a estas reuniones, para mí fue como que, wow, El esta es la segundo, rama de la física que yo Eureka. quiero. Sí, sí, me quedó claro que eso era lo que yo quería. Entonces ahí empezó mi persecución de ese camino, ¿no? Claro. ¿Qué habilidades crees que son necesarias para estar en la carrera física? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, definitivamente curiosidad. Curiosidad. Si, o sea, la física como las ciencias puras, ¿no? Matemáticas, química. A veces uno no ve la aplicación de lo que uno hace inmediatamente. Entonces el motor de uno, casi siempre, pienso yo, o en gran manera, es la curiosidad. Bueno, ¿qué puedo descubrir acá? Si veo aquí, ¿qué voy a descubrir? ¿Qué puedo encontrar? ¿No? Hacer predicciones y luego ir y confirmarlas o, o confirmarlas como falsas, ¿no? Creo que ese es el motor de la física, al menos como rama de investigación, ¿no? Yo sé que hay físicos que se dedican a hacer cosas muy aplicativas, ¿no? Hay gente en física que luego se dedica a la computación, digamos, al mundo de las computadoras y aplican su física ahí o en el lado médico. Hay muchas aplicaciones para la física, ¿no? Pero como investigación, como, digamos, ejerciendo la física en su sentido, digamos, más puro, digamos, de la tercera investigación, uno, en primer lugar, la curiosidad, ¿no? En segundo lugar, y esto
y tal vez esto es un poco más ya con la experiencia, he aprendido, ¿no? Me he dado cuenta, y es algo más aplicativo, es ser muy, tener la capacidad de motivarse a uno mismo, ¿no? Uno mismo, porque sobre todo para ser físico uno tiene que hacer un doctorado, básicamente, ¿no? Es bien difícil dedicarse a la física, hacer investigación sin un doctorado, es el primer paso. Y el doctorado no es fácil, es un camino largo, tedioso, eh, muy monótono, puede ser aburrido. Y entonces, si combinas todos estos elementos que he mencionado, es bien fácil desanimarse, ¿no? Y de hecho yo he visto a muchos compañeros, ¿no? A lo largo de la carrera desanimarse, ¿no? Desanimarse, tirar la toalla, querer cambiar de carrera, ¿no? Y yo creo que en gran parte es porque, sí, uno pierde la motivación, es fácil perder esa motivación, entonces uno tiene que tener la capacidad de motivarse a uno mismo, ¿no? Eh, definitivamente tiene que ser una pasión para uno, ¿no? Si no, esa motivación no va a estar, ¿no? Yo creo que el camino de la física es un poco, es lo suficientemente monótono y difícil, diría yo, y aislado, tal vez también añadiría eso, porque la gente que tú encuentras en un restaurante, en el bar, cuando sales a caminar, o sea, muy pocos van a ser físicos. Entonces, entonces, en cierta manera uno se siente aislado en lo que hace, ¿no? Entonces, nuevamente, la combinación de todos estos elementos requieren de que realmente uno tenga una pasión por la física y estés muy bien motivado, si no, yo creo que uno va a desistir eventualmente. Y, y bueno, otra cualidad muy práctica, creo que yo, es la programación. Algo muy, muy práctico que yo aprendí más por los errores que cometí, más que porque yo me haya preparado en programación, es esa habilidad, ¿no? Programar, saber programar. Hoy en día, pues todos hacen las computadoras y la física no solo no es la excepción, sino yo diría yo al contrario. Es, es casi que exclusivamente desarrollada en una computadora, ¿no? Por lo que saber programar es casi un requisito para cualquier posición en la física, nuevamente, haciendo investigación, ¿no? Yo no le dediqué mucha atención, la verdad, a la programación, porque nuevamente mi pasión era la física, no la programación, si no hubiera estudiado algo de computadoras, ¿no? Sí, claro. Pero ya sobre la marcha me topé con la dura realidad de que, wow, necesito saber programar y necesito saber programar ya y bien, ¿no? Si quiero encontrar si quiero que se me abran las puertas, ¿no? Entonces, a veces bromeamos nosotros los físicos y decimos que en realidad somos programadores, ¿no? Que con un poco de conocimiento de ciencia, pero es que sí, programamos todo el tiempo, ¿no? Todo es en las computadoras y no, digamos, no manejando software como haría un ingeniero tal vez, ¿no? Sino programar, ¿no? O sea, escribimos nuestros propios códigos, todo lo que ¿Y se queremos lleva a la hacer. universidad? ¿Cómo? ¿Y se lleva a la universidad? Se lleva, sí, sí, yo llevé de Sí. hecho dos cursos de programación, uno en estudios generales y uno en facultad, pero sí, no fue suficiente definitivamente. Me dieron una noción básica, por supuesto, ¿no? Pero uno ya tiene que ser, pues ya mucho más hábil para el trabajo, ¿no? Del día a día. Claro. Cristian, y hablando de aplicaciones de la física ya en el mundo laboral, ¿nos puedes explicar, sobre todo teniendo en cuenta que pueden escuchar jovencitos, niños, adolescentes, o personas como yo que no tienen mucha idea de la física, cuáles son esas aplicaciones en las que tú has podido experimentar y contarnos cómo se trabaja ya siendo físico? Por ejemplo, o sea, aplicaciones de la física, ¿no? Ya digamos en el campo laboral, así. Sí, claro. ¿Cómo, o sea, Infinitos. cómo para un Cristian de hace años que no tenía ni idea de en qué iba a trabajar, ¿no? O Ajá, qué podría hacer después de terminar la universidad? ajá. Desde tu Este, experiencia, de repente sí hay como muchas posibilidades, pero las que más conoces. ujú, ujú. Este, bueno, empezaría por, digamos, en donde yo me desempeño, ¿no? Que es la física espacial.
Mm, ahorita hay mucho interés en el espacio, como ya todos se habrán dado cuenta, ¿no? Estamos viviendo en una nueva era de la exploración espacial, donde a diferencia de la carrera espacial anterior que vivimos, ¿no? En la época de las misiones de Apolo, cuando se llegó a la Luna, etcétera, hoy por hoy se ha añadido el gran elemento de las compañías privadas, ¿no? Como SpaceX y Blue Origin, etcétera. Entonces es una nueva era del espacio. Entonces hay mucho interés en el espacio, hay mucho campo en el espacio y hay muchas aplicaciones también en la física espacial. Una sería, bueno, hacer investigación, la más obvia, como en mi caso, yo soy investigador, yo hago investigación pura, es decir, en el día a día, ¿qué hago yo? En mi caso, por ejemplo, yo analizo datos de satélites. Hay satélites orbitando la Tierra constantemente, haciendo mediciones, y se necesita gente que analice esas mediciones, ¿no? Luego se necesita gente que haga modelos computacionales del espacio. Para entender todos estos fenómenos que ocurren en el espacio, se necesitan también modelos computacionales, ¿no? Y hay muchos físicos que se dedican a eso. De hecho, yo trabajo aquí en la NASA en un grupo que está desarrollando constantemente y mejorando estos modelos computacionales del espacio. Entonces, mi función, por ejemplo, específica es yo ayudo a validar y a mejorar esos modelos. Como tengo experiencia con mediciones de satélites, entonces yo sé un poco de los modelos, sé de las mediciones y ayudo a validar estos modelos, a mejorarlos. Entonces, eso es lo que yo hago en el día a día. Pero también hay algo muy interesante que se llama el clima espacial, que es, digamos, el análogo de la meteorología, pero en el espacio, ¿no? Así como un meteorólogo estudia el clima y, digamos, el fin último no es solamente entender, sino poder aplicar ese conocimiento y poder predecir el clima, ¿no? Hoy por hoy tenemos aplicaciones en el celular que nos dicen el clima, cómo va a estar mañana, pasado mañana, de aquí a 10 días, ¿no? Se quiere tener la misma capacidad en el espacio, poder predecir la meteorología espacial. Entonces, se requieren científicos, físicos, de que estén monitoreando, usando todas estas mediciones que mencionaba de estos satélites para monitorear constantemente la meteorología espacial, para poder predecir, para poder alertar, para poder mitigar, reducir el impacto de esto en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Que se ven afectados por esta meteorología espacial. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones dentro de la investigación del espacio. Por supuesto, también está trabajando directamente con misiones espaciales, ¿no? Diseñando instrumentos. Digamos que este es un ámbito donde se sobrepone la ingeniería y la física, pero hay muchos físicos que se dedican a la instrumentación, ¿no? A diseñar, a construir, a calibrar todos estos instrumentos que se usan para medir cosas en el espacio, ¿no? Sin estos instrumentos no podríamos saber nada del espacio, ¿no? Se necesitan estos instrumentos. Entonces, hay muchos físicos, por ejemplo, que son muy buenos con las manos. En vez de programar, son buenos con las manos y les gusta construir y les gusta aplicar como un poco de electrónica, un poco de computación, un poco de telecomunicaciones. Todos estos conocimientos también tienen mucha injerencia en la física, ¿no? En el campo de la instrumentación. Eh, bueno, eso es todo, digamos, lo relacionado a mi campo del espacio, ¿no? Pero hay muchos otros campos, ¿no? Como decía, hay un campos que se dedican completamente al mundo de las computadoras. Hoy en día hay, ¿no? hay computadoras cuánticas, como de repente algunos han escuchado, y pues la cuántica está íntimamente relacionada a la física. Entonces hay físicos que se van por ese lado y tienen mucho que decir en el ámbito de las computadoras. Aún en el ámbito de la economía, tengo de hecho un compañero, bueno, ex compañero de la Católica con quien estudié, y que ahora se dedica al mundo de las finanzas, de la economía, a aplicar y a implementar modelos predictivos, ¿no? De la economía, donde él aplica sus conocimientos de física.
¿no? Hay mucha como transdisciplinariedad, por decirlo así, ¿no? Porque es como que se Sí, mezcla. sí, muchísimo, muchísimo. El campo, hay la medicina, obviamente con la química, la matemática, con todas las ramas de la ingeniería, absolutamente todas, ¿no? Sí, es un área muy transdisciplinaria, definitivamente. Claro, o sea, tú puedes salir con bachiller de física y luego hacer alguna especialización, por ejemplo, no sé, con alguna de las mencionadas por ti, ¿cierto? Y Exacto. enfocarte como a especializarte en una de las ramas. Ujú. Y Sí, puedes dar algún ejemplo de cosa aplicable que se haya logrado, no sé, con estas investigaciones en el espacio, porque muchas veces la NASA es un misterio para nosotros, ¿no? Lo vemos en las noticias, que sale de repente, como tú dices, una misión, o los astronautas que se quedaron ahí en el espacio, pero si podrías darnos algún ejemplo. a ver, daré primero un ejemplo viejo y luego puedo dar un ejemplo más reciente. Mencionaba que, bueno, en la época de los 60, ¿no? Vivíamos como humanidad, ¿no? Yo no estaba vivo, pero en una primera carrera espacial, ¿no? Y en esta primera carrera espacial, a fines de los 50, principios de los 60, cuando se estaban volando los primeros satélites, se descubrieron los cinturones de radiación, también conocidos como los cinturones de Van Allen, ¿no? ¿Qué son estos cinturones? Son unas estructuras que tienen forma como de cinturones, y por eso se les llaman así, donde partículas que vienen del espacio, muy energéticas, quedan atrapadas, ¿no? ¿Atrapadas por quién o cómo? Atrapadas por el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético y este campo magnético va más allá de nuestra atmósfera, dentro del espacio, hacia el espacio. Entonces, todo lo que se acerca a la Tierra del espacio puede quedar atrapado y dicho sea de paso, la gran mayoría queda atrapado por el campo magnético de la Tierra, ¿no? Y de hecho esto es lo que crea la magnetosfera, que es lo que yo estudio específicamente, ¿no? La magnetosfera es como una burbuja de plasma que envuelve a nuestra atmósfera y nos protege, de hecho, protege a nuestra atmósfera. Muchos creen de que si no tuviéramos una magnetosfera, ya hubiéramos perdido nuestra atmósfera. Es decir, la magnetosfera es tan vital para la vida en la Tierra como lo es la atmósfera. Pero bueno, volviendo a los cinturones, estos cinturones de Van Allen de radiación se descubrieron que están compuestos por partículas muy energéticas, muy cargadas, y que representan un peligro, ¿no? Para la exploración del espacio. Por ejemplo, cuando se lanzan astronautas, si los astronautas van a atravesar esta región, pues es una región donde estas partículas altamente energéticas pueden causar daños, ¿no? A astronautas, pero también a cualquier cosa que se quiera poner en esa región, ¿no? Como satélites, por ejemplo, llevando estos instrumentos. Estos instrumentos sufren deterioramiento, degradación por estos cinturones de radiación, ¿no? Entonces, todos los satélites modernos tienen que tener en cuenta estas regiones como los cinturones de Van Allen, ¿no? Para poder permanecer y para poder medir y para poder funcionar de manera normal. Entonces, por ejemplo, ese es un descubrimiento, ¿no? Que se hizo a través de estas misiones espaciales. Eh, Descubrimientos más recientes, ¿no? Hace unos cuantos años, pocos años, se lanzó una nueva misión para reemplazar el telescopio espacial Hubble, que muchos conocerán, que es el que toma o ha tomado todas estas fotos alucinantes, increíbles del espacio, donde se ven nébulas, galaxias, todas estas fotos maravillosas que se ven del espacio, en su gran mayoría han sido tomadas por el telescopio espacial Hubble, ¿no? Que estaba en el espacio. Eh, pero hace poco se decidió, digamos, reemplazar de alguna manera, ¿no? El Hubble con un nuevo telescopio espacial, ¿no? Que es el James Webb, ¿no? Space Telescope, que tiene muchísima más capacidad que el Hubble, ¿no? Pero uno de los objetivos del James Webb es, bueno, poder observar mucho más lejos, en distancia, lo cual se traduce en mayor distancia en el tiempo también, ¿no? Porque sabemos que la luz de las estrellas se demora
en llegar a la Tierra, ¿no? Entonces, este telescopio ya está haciendo descubrimientos muy importantes, como el origen de las galaxias, está encontrando galaxias muy, muy tempranas, es decir, que se están aún desarrollando hace, ¿no? Muchísimos años, y está redefiniendo, está confirmando y también desafiando los modelos y las teorías que se tienen acerca de la formación de las galaxias y de las estrellas, ¿no? Entonces, todas estas mediciones que se hacen con estas misiones son muy importantes, ¿no? Para entender eh, la formación de las estrellas, de las galaxias, para entender el universo, para entender todos estos aspectos del universo, pero también hay descubrimientos mucho más cercanos, ¿no? Cuya aplicación es directa, como el de los cinturones de radiación, ¿no? Entonces hay toda una gama de exploración espacial, ¿no? No solamente de cosas muy distantes y lejanas como agujeros negros, galaxias, sino también el espacio inmediato, ¿no? A la Tierra, como en el caso de los cinturones de radiación. Claro. Una consulta, cuando me hablas de todo esto me preguntaba, ¿en qué momento tú descubriste, o sea, ya me contaste del club de la astronomía de la universidad, pero luego cuando ya te profundizaste en el estudio de esto, o sea, ¿cuál fue tu carrera? Bachiller en Mm, física, después maestría, doctorado, ¿cómo fue ese camino? sí, es una buena pregunta. Y de hecho aquí de repente mi experiencia puede ejemplificar algunos consejos también que yo daría a personas que estén interesadas. Sí, como decía, yo estudié el bachiller en física, ¿no? Física pura en la Católica. Eh, Cuando descubrí existía algo como la astrofísica, empecé a buscar dónde puedo estudiar esto, ¿no? Me quedó claro que en el Perú no había. Entonces, felizmente la Católica tiene convenios con universidades en otros países, y este es un consejo directo, ¿no? Si hay estudiantes que tienen acceso a convenios donde uno puede hacer un intercambio, me parece que es una excelente experiencia. Y yo, gracias a Dios, pude aprovechar esos convenios, y busqué universidades que la Católica tenía, con los que la Católica tenía convenios, universidades que tengan astrofísica, y identifiqué la Universidad de Calgary, en Canadá, y apliqué y me aceptaron, hice un intercambio en esta universidad durante un semestre. Llevé todos los cursos de astrofísica que pude en ese semestre, ¿no? Porque quería saber, bueno, quiero saber qué ¿Aprovechaste? es la astrofísica, quería aprovechar, ¿no? Y quiero saber si este es lo mío, si me gusta. Fue muy difícil, pero me gustó. Cuando regresé al Perú, a la Católica, para terminar la carrera, ya estaba convencido que eso es lo que yo quería. Y yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, ex compañero de la Católica, que también le gustaba el espacio, aunque él tenía claro que quería estudiar Marte, ciencias planetarias. Pero él había recientemente empezado a hacer prácticas en CONIDA, y la mayoría de los peruanos no saben qué es CONIDA. Eso descubrí cuando luego empecé a trabajar en CONIDA. CONIDA es la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, también conocida como la Agencia Espacial del Perú. Y sí, aunque muchos no lo crean, el Perú tiene una agencia espacial. Y entonces empecé a hacer prácticas ahí, preprofesionales, cuando todavía estaba terminando la carrera. Y ahí fue que empecé a descubrir, ok, las distintas cosas que uno puede estudiar dentro del espacio, dentro de la astrofísica, ¿no? Me involucré en varios pequeños proyectos que había en CONIDA, como por ejemplo, hasta ahora se quiere hacer el primer observatorio astronómico del Perú. Entonces, en ese entonces estábamos haciendo misiones donde se tomaban fotos del espacio, y bueno, yo ayudaba a analizar estas fotos. Pero bueno, ahí fue que en uno de los proyectos en los que me involucré durante los años que estuve en CONIDA, descubrí que había algo dentro, digamos, del mundo de la física del espacio, algo llamado la física espacial. Y aquí también hay una distinción que hay que hacer entre astrofísica y física espacial. Mucha gente a quienes les digo que yo soy físico espacial me dicen, ah, eres astrofísico. Y en realidad no, yo no soy astrofísico, soy físico espacial. Y la diferencia simplemente está, básicamente, ¿no? A la ligera, la diferencia es que la astrofísica trata o estudia las cosas muy distantes del espacio, como otras galaxias, otras estrellas, ¿no? Y la física espacial
estudia el espacio cercano a la Tierra, ¿no? Como decía, donde la interacción entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces me involucré en un proyecto que había en CONIDA donde se estudiaba la ionosfera, que es la capa eléctrica dentro de nuestra atmósfera, que está íntimamente vinculada al espacio. Y de hecho el Perú tiene estudios de muy alto calibre en esta región de la ionosfera, no solo en CONIDA, sino también a través del IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Tiene una institución o tiene un radio observatorio, el de Jicamarca, que tal vez algunos habrán escuchado, que está en las afueras de Lima. Y este observatorio es único en el mundo. Hay investigadores, o sea, ahí se hace investigación de primer nivel y investigadores de todas partes del mundo hacen investigación usando mediciones del radio observatorio de Jicamarca. Y bueno, entonces ahí descubrí, a través de CONIDA, a través de este pequeño proyecto de física espacial, descubrí que había esto llamado física espacial, que es ligeramente distinto a la astrofísica. Y eso me gustó muchísimo porque me parecía que tocaba de manera más directa, ¿no? La vida En el cotidiana, planeta. ¿no? Sí, entonces cuando apliqué al doctorado aquí en Estados Unidos, apliqué a programas específicamente de física espacial, ¿no? Yo quería seguir estudiando la ionosfera. No tenía idea que era la magnetosfera en ese entonces todavía. Así que yo vine entonces mi siguiente paso, digamos, entonces volviendo a la carrera, ¿no? Hice el pregrado, el bachiller en Perú en física, empecé a trabajar en CONIDA, ahí hice mis primeros pasos en la investigación, descubrí que quería física espacial y apliqué al doctorado y yo vine a Estados Unidos a un programa directamente de doctorado, ¿no? Eran 5 años en el que uno ya, digamos, se salta a la maestría, uno cumple todos los requisitos, pero va directo hasta el doctorado. Entonces, en 5 años obtuve el doctorado en física espacial y por cuestiones fuera de mi control no pude hacer mi investigación en la ionosfera, sino que ahí fue que descubrí el mundo de la magnetosfera y se convirtió esa en mi especialidad, ¿no? La magnetosfera. Vale. ¿Cómo crees entonces que va a evolucionar esta profesión tuya? Porque como tú dijiste al inicio de la entrevista, cada vez hay más interés que ha llegado también a empresas y creo que cada vez más startups a meterse o a la investigación, al desarrollo, al apoyo de la investigación y trabajar incluso con la NASA. Entonces, ¿cómo dirías que se viene ese cambio? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Y cómo te estás preparando para los cambios que vienen? Este, sí, es una buena pregunta. Pues yo creo que los cambios, por ejemplo, un cambio que se viene es que van a haber más posibilidades, van a haber más opciones para alguien que quiera estudiar física. Tal vez antes las opciones estaban laborales, me refiero, ¿no? Estaban Claro. limitadas a ser un profesor de universidad, ¿no? Lo que le llamamos la carrera, digamos, académica, ser un académico, o trabajar para una institución de investigación, como es mi caso, como la NASA, o hay otros laboratorios, ¿no? Que hacen investigación. Por ejemplo, antes de trabajar en la NASA, yo trabajaba en un laboratorio nacional de Los Álamos, aquí en Estados Unidos. Eh, entonces, aparte de la carrera académica, está la carrera puramente de investigación, ¿no? En una de estas instituciones. Pero yo creo que con esta nueva carrera espacial que estamos viviendo, donde el sector privado está invirtiendo y se está involucrando de manera muy directa, yo creo que esto abre otra carrera, digamos, ¿no? Otra línea que puede ser trabajar con estas compañías privadas que están invirtiendo mucho. El sector privado está, sí, invirtiendo mucho, no solamente en la carrera espacial en sí, como colaborando con la NASA, ¿no? Como es SpaceX es el ejemplo más claro, ¿no? Cómo colabora con la NASA en desarrollar la tecnología para lanzar los cohetes de las nuevas misiones, etcétera. Pero no solo eso, sino hay muchas compañías que quieren poner satélites en el espacio, ¿no? Para distintas aplicaciones. Entonces, se ve hoy más que nunca, me parece a mí, la ventaja de las tecnologías espaciales. Entonces, el sector privado se está metiendo de lleno en eso. Entonces, hay muchas ahora compañías privadas, ¿no?
que requieren de gente que trabaje en esto, que conozca de física espacial. Entonces me parece que hay, ¿no? Los cambios que se vienen, al menos lo que veo yo hasta ahora, y creo que va a seguir esta tendencia, ¿no? Es de haber más posibilidades laborales en el sector privado, no solamente las tradicionales, ¿no? Que son la académica y la de investigación en instituciones de investigación. Ese es el cambio más grande que yo veo, ¿no? Y cómo me estoy preparando. Eh, bueno, tal vez aquí debería mencionar que otro cambio que está habiendo muy grande en este campo es el de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que en muchos ámbitos, en muchos campos se está viendo, ¿no? Las innovaciones usando inteligencia artificial. Y mi campo no es la excepción. De hecho, el gobierno, o sea, desde arriba se está fomentando que se usen estos métodos, ¿no? De inteligencia artificial en las investigaciones, en buscar aplicaciones de esto. Entonces, una manera muy concreta de prepararse para el futuro, yo creo que es aprender sobre inteligencia artificial, ¿no? De hecho, yo directamente todavía no he incursionado en, en la inteligencia artificial, pero estoy rodeado de gente que sí lo está haciendo, entonces de manera indirecta sí lo estoy haciendo, estoy involucrado en proyectos, ¿no? De inteligencia artificial, eh, entonces no me extrañaría si pronto yo también me veo en esa, ¿no? Motivado y animado a incursionar en estos métodos, así que yo pienso que esos son algunos cambios concretos que ya se avecinan y de hecho ya se están viendo ahorita. Claro, la velocidad de la obtención del conocimiento que está en el espacio ahí esperando ser descubierto se va a hacer mucho más sencillo, creo, con la inteligencia artificial, ¿no? Ujú, Cristian, ujú. estamos por terminar la entrevista. Quisiera saber si tú tienes algún mensaje final para los adolescentes jóvenes que escuchan el podcast, que quizás están indecisos con la carrera, sea física o sea otra. ¿Qué consejo les podrías dar a los chicos que están pasando por esta etapa? Ajá, bueno, consejos que yo daría. Bueno, en primer lugar sería si hay alguien que tiene un interés por la física, por una ciencia pura como estas, a no desanimarse con la falta de posibilidades que hay en el Perú. ¿No? Nuestro país tiene sus propios retos y su propia cultura y sus propios problemas, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, aunque nuestro país tal vez no puede proveer, al menos no en el presente, muchas opciones, muchas posibilidades para desarrollarse como físico, como químico, matemático, ¿no? Este, sí las hay, ¿no? Aunque fuera del país, pero las hay, ¿no? Y me pueden usar a mí como ejemplo, ¿no? Esas oportunidades están ahí y uno tiene que buscarlas, pero están ahí. Y otro consejo que daría es, si uno tiene un interés por esto, nuevamente, a no limitarse a lo que uno aprende o le enseñan en el colegio, ¿no? O en la universidad. Uno tiene que ser proactivo y buscar oportunidades, buscar actividades, buscar aprender fuera de lo establecido, fuera de lo que en el lugar donde yo estoy matriculado, ¿no? Ya sea que estoy en el colegio o en la universidad, pues estoy matriculado ahí y uno se puede limitar a lo que uno recibe de ahí. Pero si uno se limita a eso, uno se va a limitar también de muchas otras puertas y otras opciones que existen, pero que ahora me doy cuenta, están abiertas realmente solo para aquellos que las buscan, ¿no? Solo para aquellos que están dispuestos a ir un poco más allá, ¿no? De lo establecido y de lo que uno recibe nuevamente en el colegio o en la universidad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi campo es un campo de investigación, como ya decía, ¿no? Y lo que más abre las puertas en este campo es tener experiencia de investigación, ¿no? Realmente las universidades, si uno quiere buscar un posgrado, no aplicar a una maestría, un doctorado fuera del país, me doy cuenta ahora, ¿no? Que los que están buscando estos estudiantes no están tan interesados en las notas que uno sacó, sino están más interesados
en justamente la lista de estas cosas que uno ha hecho fuera de la universidad, fuera del colegio, que demuestran que uno tiene un verdadero interés por esto, ¿no? Entonces, cualquier experiencia, por más pequeña que sea, de investigación que uno pueda ganar, va a ser, en mi opinión, lo más valioso que uno puede hacer, ¿no? Y eso lo aprendí no porque yo lo haya hecho, sino porque yo no lo hice, más bien, ¿no? En mi caso, yo me limité ¿no? a lo que recibí en el colegio, a lo que recibí en la universidad, y bueno, a pesar de eso, ¿no? Pude abrirme un paso en este campo, pero yo veo de que es mucho más fácil si uno tiene actividades extracurriculares, llamémoslas así, ¿no? Donde uno incursiona y hace un pequeño proyecto de investigación o lleva un pequeño curso por aquí, aprendo programación por un lado, hago un pequeño proyecto de investigación por otro lado, ¿no? Pero eso obviamente requiere de que uno busque esas opciones, ¿no? Y hay opciones, hay opciones de pequeñas investigaciones durante el verano, durante las vacaciones que uno puede hacer. Hoy en día hay tantas opciones por internet que uno puede hacer incluso de otras instituciones fuera del país que ofrecen estas opciones, pues, ¿no? A realizarse de manera virtual. Hace poco, por ejemplo, me contactó una chica peruana que está formando un equipo para participar en el NASA Apps Challenge, si no me equivoco se llama. Es un desafío, un concurso que hace la NASA para estudiantes, para jóvenes, y pueden participar cualquier persona, ¿no? Incluso personas en el Perú. Y esta chica estaba organizando, participó en este concurso, ¿no? Organizó su equipo y bueno, un compañero mío y yo pudimos hablar con ella y darle algunas ideas. Y de hecho ya nos contó que ya avanzaron a la siguiente fase, a la fase final. Entonces, ¿no? La pondría ella como ejemplo, ¿no? Ella no se limitó a lo que aprendió en el colegio o a lo que le enseñaban en la universidad, sino ella buscó estas opciones. Y ese es el mejor consejo que yo puedo dar, no limitarse a lo que uno recibe. Este, ¿Y qué más? Bueno, ya como que en el camino dije lo de la programación. Si a alguien le gusta la física, definitivamente le recomendaría incursión en el mundo de la programación. No es tan difícil, es al contrario, súper chévere, es alucinante la programación. Así que si pueden llevar algún cursillo por ahí de programación, definitivamente lo recomendaría. Es una necesidad, es un requerimiento en todos los trabajos de mi campo, de la investigación en la física. Así que creo que esas son algunas de las habilidades que yo aconsejaría a que alguien interesado busque adquirir. Y esto se puede adquirir desde muy joven, en realidad. Uno, siendo adolescente, uno ya puede buscar esas opciones, ¿no? Yo creo que esos son los consejos que daría. Y no se cansen de hacer preguntas. Creo que a veces los peruanos, por nuestra propia cultura, somos muy temerosos de hacer preguntas, pero no. Las preguntas son muy bienvenidas, y sobre todo aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Creo que son muy valoradas, no solo bienvenidas, sino la gente que hace preguntas, uno los tiene en estima, uno valora a la gente que hace preguntas. Y preguntas pueden ser de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, un joven que no sabe qué hacer, ¿no? Como para perseguir una carrera en física o para perseguir una carrera en lo que sea, pues hagan preguntas, ¿no? Pero para hacer preguntas tienen que primero que encontrar a quién hacerle las preguntas, ¿no? Ahí está el primer paso. Busquen, ¿no? A quién hacerles preguntas y hagan preguntas, busquen información, no se queden con los brazos cruzados. Entonces, ser muy proactivo en ese sentido también sería otro consejo. Si hay alguien que ve todos los podcasts, creo que ese es un punto que es sí o sí el secreto del éxito, creo yo, el tema de proactividad, de tú mismo buscar esa oportunidad de intercambio, tú mismo buscar en dónde están las universidades que tienen lo que a ti te gusta, porque si vas a esperar que la universidad te venga y te diga, mira, Cristian, aquí hay una universidad para ti, o una oportunidad para ti, es muy complicado que eso suceda. Atreverse a buscar gente como hizo esa chica del challenge. Ahora con las redes sociales que existen es más fácil.
que puedas encontrar gente de otra parte del mundo. Así que encantada con la reflexión que has hecho, los consejos finales, Cristian. Gracias. Muchísimas gracias por participar. Me ha encantado la entrevista. Creo que va a ser un aporte para los jóvenes que le escuchan. Así que Gracias a ti. terminamos. Muchas gracias, Cristian. Que estés muy bien. Gracias a ti también.